la parte que nos está presentando Félix a nivel de marco general, que es desde una marca como el BBVA, que Bernardo nos pueda contar, por un lado, todo este mundo digital, de métricas, de datos, cómo lo están gestionando. Y yo creo que hay un capítulo muy interesante que es toda la parte de contenidos, todo lo que es la gamificación, que es cómo de alguna manera somos capaces de entretener a través del marketing para generar valor para la compañía y para el consumidor. Bernardo. Así es. Oye, un millón de gracias. Yo voy a añadir una cosa más, Félix, solamente una cosa más. A todo ese esquema de empresa, yo añado... Hay un libro que recomiendo, que es un libro que se llama Superficiales, de Nicholas Carr. Os lo recomiendo porque básicamente en un artículo que se llama... Afortunadamente no está aquí Google, no lo sé. ¿Está Google aquí? No, vale, hay un artículo de Nicholas Carr que se llama Is Google Making Us Stupid? ¿Vale? Y esta afirmación que hace Nicholas Carr es simplemente porque, refiriéndose a Google, nos está volviendo estúpidos Google. Es decir, refiriéndose a Google, básicamente lo que pone encima de la mesa es el hecho de que la irrupción de todo lo digital nos ha vuelto seres que no soportamos leer más de 2 páginas. Hace poco veía un artículo que era fantástico, publicado por la BBC. Un país puntero en educación como es Finlandia ha suprimido la caligrafía como materia y la ha sustituido por lo que es la escritura en ordenador. Algo está ocurriendo. Lo que es cierto es que cada uno de nosotros tiene una debilidad, y la debilidad que tenemos es que la lectura en digital y el atender a contenidos digitales ha hecho de cada uno de nosotros seres más perezosos a la hora de consumir contenido. Es difícil que podamos conseguir atraer nuestra atención de principio a fin sobre lo que antes era algo más largo que 2 ni a 4, ¿vale? Una hoja por las 2 caras, ¿vale? De las antiguas. Es complejo. Y la realidad es que en ese contexto en el que estamos, captar la atención del usuario, que es una atención completamente diluida, porque le cuesta muchísimo trabajo llegar a captar la atención, retener un contenido y tener curiosidad para mantener ese contenido. En ese contexto, y en todo el contexto que nos estaba planteando tanto Manuel como Félix, es donde aparece el porqué de gamification. Gamification, para que os hagáis una idea, empiezan a hacer como palabra a finales del 2010. Hay un tipo llamado Gary Zuckerman en San Francisco, en Estados Unidos, que empieza a mover este concepto. Yo creo que los profesionales que se han dedicado al mundo del juego y al mundo del entretenimiento saben ya mucho más de lo que era gamification. Lo único que ha hecho ha sido ordenar conceptos y crear pues algo que no deja de ser la importancia de lo lúdico a la hora de atraer nuestra atención y captar no solo nuestra atención, sino conseguir de nosotros un comportamiento que podría ser muy difícil de conseguir en un entorno en el que estamos cansados y desconcentrados. Yo creo que un vídeo lo explica mejor que yo. ¿Os puedo pedir un favor? ¿Cuántas de vosotras estáis aquí? Si levantáis la mano, hago una lectura rápida. ¿Podéis levantar la mano vosotras? Bien, esto va para vosotras. Necesitamos la anotación de Google, de YouTube.
Lo primero que ha habido ha sido una actividad lúdica, que puede ser entretenida o no, pero el caso es que es motivante, que acaba de cambiar el comportamiento de las personas. Cualquiera de ellos nunca jamás hubiera empleado su ejercicio para consumir una botella de agua y aprender que consumiendo esa botella de agua hubiera gastado 200 calorías. Ha habido un contenido que ha sido entretenido y que ha modificado el comportamiento de un target muy concreto. Y al mismo tiempo lo que se ha conseguido es quizá transformar una actividad que es tremendamente aburrida en una actividad que pasa a ser motivante y que genera un cambio de comportamiento en el usuario. Eso es gamification, no es otra cosa. A mí me gusta siempre poner un ejemplo muy sencillo de si alguno de vosotros tenéis hijos, gamification es jugar a dar el avión con una cuchara de papilla. ¿Vale? Hay un reto, no quiere comer, ¿vale? Hay una actividad que pasa a ser lúdica, se obtiene el resultado y un cambio de comportamiento en el usuario, introduciendo dinámicas que son motivantes, porque no tienen por qué ser divertidas en sí. Y si ahora pensáis que en el ejercicio que yo realicé acompañado de gente formidable a la que admiro dentro de BBVA, es decir, para intentar hacer divertido ver la web transaccional de un banco, esto es un verdadero reto. Nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy veo mis cuentas. Pues os garantizo que no. Esto es todo menos emocionante. Y no se trata de hacerlo divertido, se trata básicamente de hacerlo entretenido, de que motive, de que el usuario tenga un motivo para encontrar la curiosidad y drivers, porque en el fondo lo único que estamos haciendo es utilizar emociones para cambiar el comportamiento de los usuarios. Y es el usuario el que nos da permiso y nos invita a jugar, no es otra cosa. Es decir, con lo cual eso es algo tremendamente básico, esto es algo que el marketing siempre ha sabido. Es decir, cómo al final podemos conectar con las emociones, con las emociones de las personas para realmente transmitir algo que el usuario ya siente. Entonces, es un trigger, es un motivador, no es otra cosa. Para explicaros lo que hicimos en BBVA dentro de la aplicación de gamification, voy a empezar al revés, ¿vale? Os cuento el final. El final es que empezamos en el 2012, es decir, que empezamos a evolucionarlo. Nosotros al final, nuestro gran reto era explicarle a los usuarios cómo utilizar la web de un banco. Y para ello lo que introducimos fue algo tan sencillo como retos. Transformamos nuestros objetivos para enseñar a un usuario de forma autoadministrada desde su casa o desde el trabajo a utilizar lo que realmente tiene a su alcance, que es ver los movimientos de su cuenta, que es poder aprender a hacer transferencias, pagar recibos online. ¿Os imagináis ver un vídeo de cómo pagar tus tributos online? Wow. La verdad que no parece gratuito, es nada emocionante. Es decir, el tema no es sexy. Entonces, básicamente lo que transformamos es un reto. Para nosotros, el gran reto era enseñar al usuario de forma autoadministrada y que a través de contenidos audiovisuales, estoy conectando con cada uno de los conceptos que habéis ido sacando vosotros, aparecen contenidos, aparece lo audiovisual, aparece la posibilidad de administrar por diferentes dispositivos. Y a partir de ahí, nosotros lo que queríamos es que el usuario aprendiese de forma autoadministrada a utilizar más el banco, que lo utilizase. Y al mismo tiempo, cuando lo fuera utilizando, que fuera incluso invitando a otros usuarios. Es decir, que se convirtiera no solo en un ejercicio de aprendizaje en solitario, sino que compartiera esos aprendizajes con otros usuarios. Al final de esos aprendizajes hemos terminado transformando lo que era la aplicación nuestra de gamification en una aplicación de loyalty, lo hemos transformado en una aplicación de captación en octubre de este año. Eso está tremendamente reciente, hay algunos datos, los comparto y os cuento un poco cómo los medimos. Ahora mismo hay más de 240.000 usuarios jugando. Esto supone más de 1,5 millones de page views mensuales, más de 1 millón de minutos empleados, más de 1 millón de visualizaciones de vídeo, que si lo comparas con lo que conseguimos en los primeros 12 meses sobre esta misma temática, supone multiplicar por 4 los contenidos consumidos, por 24. Esto es una salvajada. Es decir, pero porque, como os digo, es muy difícil decirle a alguien que se vea un vídeo de cómo pagar tus tributos online. Es un verdadero reto. En el momento en el que se transforma en una dinámica de aprendizaje, en el momento en el que transformas la curiosidad por seguir aprendiendo, en el momento en el que utilizas mecánicas y dinámicas muy sencillas como el reconocimiento del progreso de un usuario, cada uno de vosotros. Y estoy convencido de que, ¿cuántos de los que estáis aquí, lo siento Antonio, ¿cuántos de los que estáis aquí estáis en LinkedIn? Todos. Vale. Que levante la mano ahora mismo quién no se ha visto tentado a aumentar su progreso en la barra de LinkedIn. Todos. Estáis entregando mucha información, pero en el fondo, es decir, una barra de progreso es algo que entendemos cada uno de nosotros. Son códigos visuales aprendidos del mundo de los videojuegos, aplicados a entornos aburridos, que al final generan cambios de comportamiento. No es otra cosa. Es decir, y significa que gamification al final son este tipo de mecánicas y mucho más. Hay muchos experimentos y algunos muy interesantes, porque hay algo que hay que meter también encima de la mesa y hay que poner, que es el tema del refuerzo positivo.
a la hora de cambiar el comportamiento de las personas. Estas son algunas de las cifras. Este 2% que viene sin texto responde que solamente con aplicando el 2% del margen de los productos incrementales que han contratado los usuarios que están jugando aquí, pagaríamos los desarrollos históricos. Por lo cual, es decir, ROI demostrado. Vale. Tiene mucho reconocimiento. Recuerdo Brian Board, que es uno de los grandes gurús de gamification, nos citó en su libro cuando lo escribió, fuimos caso de estudio y demás. Y entonces el juego empezó a complicárselo más. Venga, pues ahora vamos a captar. Yo recuerdo que me decía un amigo internamente, sí, si tú sigues vendiéndolo dentro, que luego verás cuando te toque poner... Y claro, ahora llega el objetivo de la captación, que es donde estamos ahora, en este tremendamente complejo, ¿vale? Entonces, donde estamos ahora mismo es en esto. Y os pongo un vídeo muy sencillote para explicaros. Y ahora esto no va dedicado a vosotras. ¿O es posible que sí? Básicamente lo que hemos hecho es algo tan sencillo, y esto no había que ganarse mucho los sesos, es conectar nuestros aprendizajes en gamification para conectar el mundo de los patrocinios en el que tenemos cierta autoridad, eso de Liga, BBVA, tiene que ver algo con nuestra marca, ¿vale? Para transformarlo en una fuente de tráfico rentable y de negocio. Básicamente lo que queremos es, no tiene ningún sentido hablar de productos financieros a alguien que está viendo un partido de fútbol. Es como echarte un jarro de agua fría cuando estás en invierno por la calle, es decir, perdón. Pero sí es mucho más fácil hablar de contenidos futboleros en un entorno futbolero y que básicamente a través de la medición, a través de la trazabilidad de todos y cada uno de los comportamientos del usuario, podemos llegar a saber cómo de un futbolero terminamos convirtiendo en un cliente. Y en medio, es decir, como nexo de unión, gamification. Eso es lo que hemos hecho. Estamos aprendiendo, básicamente lo necesitamos medir todo, pero al hacerlo en un entorno digital, ¿vale? Nuestros primeros aprendizajes que no tuvimos en el primer lanzamiento es, lo primero que hicimos es, los contenidos están realizados en un diseño web que permite que los contenidos sean líquidos y se adapten a cada dispositivo, algo que no hicimos. Esto es el primer reto. Salieron los datos de Comscore en noviembre de este año, en noviembre de 2004, el 83% de penetración de smartphone en España hace de España el país con mayor penetración de smartphone del mundo, por encima de Estados Unidos y de Reino Unido. Si hoy en día no estáis trabajando para vuestros clientes, haciendo que todos vuestros contenidos sean líquidos y adaptables a cada dispositivo, Houston tenéis un problema, porque yo lo tengo ahora mismo en algunas de las cosas que no tengo adaptadas todavía. Lo que hicimos es pensar en una... ¿vale? Y lo que hicimos es adaptar los contenidos no solo a ejercicios, es decir, no solo hacer contenidos responsive, sino al mismo tiempo manejar los contenidos en apps. Conecto con lo que contaba antes Félix y con lo que comentaba Manuel. Ya tenemos el problema. Porque si éramos capaces de medir absolutamente todo en web, y ya fuera en web adaptada a móvil o en web adaptada a desktop, ahora aparece el mundo de la app, ¿vale? Y el gran reto en digital es transformar datos en personas. Y esa deduplicación es un ejercicio, es decir, y es un gran reto para cualquier profesional digital. Máxime cuando podemos partir de un usuario que básicamente es una cookie que se conecta con un contenido futbolero en cualquiera de nuestras páginas y lo tenemos que transformar en un usuario que está jugando, que le motivan unas dinámicas, que acepta un reto, que termina intercambiando datos a cambio de ser más jugador. Y al mismo tiempo hemos dado un doble salto y es meter el videojuego también como parte de gamification. Y aquí hay una gran diferencia entre lo que es el tema del advert gaming, el tema de gamification, el gaming puro, que es esto, o el tema de los serious gaming. Son diferentes facetas que hay dentro del mundo de gamification. Pero básicamente lo que hemos hecho es que el usuario no solo se divierta en el mundo del fútbol, sino que juegue. Y que como parte del juego, es decir, termina entrando en la dinámica de intercambiar datos con nosotros. Y para eso lo que hemos hecho es que la ecuación de esfuerzo para un no cliente de BBVA sea tristemente mucho más alta que para un cliente de BBVA. ¿Vale? Esto genera ansiedad y frustración y tenemos que saber en qué momento vamos soltando con el cinturón y nos vamos al botón anterior y demás. Es decir, porque en algún momento es tanta ansiedad y tanta frustración en el usuario puede ser perderlo. Y es duro invertir en un usuario. Es decir, invertir en un usuario para luego perderlo es algo tremendamente duro. Los resultados y lo poco que puedo contar de ahora, es decir, hemos dado la vuelta de tuerca. Antes, cada uno de vosotros entra a la web del banco de forma rara. A mí la historia esto de que el ser humano funciona bajo expectativas racionales me parece que es completamente mentira. El ser humano es estúpido, de verdad, entre los que me incluyo. El ser humano consulta los movimientos de la cuenta de su banco justo cuando no está gastando.
Cuando gasta no quiere mirar. El comportamiento de una web de un banco es curioso, es un órgano de catedral, ¿vale? Y entonces la gente cuando está gastando en el fin de semana es cuando no quiere ver. Y los mayores picos, los mayores valles de conexión a la web de un banco tienen que ver con periodos vacacionales. Es decir, esto se produce en verano, se produce en Navidad, con lo cual llegar a cambiar este comportamiento es difícil. Y dices tú, pero no tiene sentido, cuando más gastas deberías estar mirando tus finanzas. Nadie lo hace, incluido yo. Nada, ninguno lo hace. El ser humano es así. Y además, independientemente del género, es que no pasa nada, es así como se comporta. Para nosotros introducir el fútbol lo que hace es que desestacionaliza completamente el acceso al juego. Entonces nos acaba de recuperar un momento en el que era imposible llegar, como era el fin de semana. Es decir, la conexión, es decir, a las 23 horas, los fines de semana, ya supone más de un tercio de las personas. Y está creciendo. Con lo cual hemos desestacionalizado un área de comportamiento y de interacción con el usuario. A eso nos ayuda el juego. Y os voy a contar, ¿vale? Y yo creo que esto es lo difícil cuando te dedicas a esto. Os voy a contar lo que no tenéis que hacer, ¿vale? Porque después de 3 años hemos cometido muchos errores, entonces estos han sido como los 7 pecados capitales. La primera, la lujuria, ¿vale? La realidad es que nos pusimos cachondos cuando nos pusimos a hablar de gamification. Empezamos a ver que esto funcionaba, era tan fácil como probar una fórmula, metías barras de progreso, metías badges, metías tablas de ranking y esto funcionaba. Y la gente se enganchaba y funcionaba. Bueno, en nuestro caso aplicamos un criterio muy competitivo. ¿Sabéis lo que pasa con los enfoques competitivos? Están pensados para hombres. Y esto no quiere decir que las mujeres no sean competitivas. Yo creo que son más inteligentes, pero prefieren sociabilizar. El hombre le pones un reto y entra así de cabeza. Entonces, perder al 50% de la población es una aproximación un poco estúpida, ¿vale? Yo he cometido este error. Sentimos celos, porque empezamos a ver la utilización de badges, niveles, barras de progreso, tablas de ranking, usuarios invitando a otros usuarios, y empezamos a aplicarlo todo. Si quieres aplicarlo todo, si quieres medirlo todo, si quieres crear diferentes aproximaciones del juego para diferentes clientes, es decir, la complejidad de lo que vas haciendo es enorme. Es enorme hasta el límite de que nosotros llega un momento donde tenemos que ver que no todas las mecánicas de juego sirven para todos los usuarios. Esto no es tan simple como aplico badges y me funciona. No sirven para todos. Y también es cierto una cosa, yo creo que el mismo esfuerzo que nos hizo impulsar y el mismo equipo llega un momento donde tiene que ceder el testigo a otro, la organización entera, es decir, abraza las dinámicas de gamification como parte de la movilización del comportamiento del consumidor, o al final se queda en un proyecto beta. Y para nosotros yo creo que existe un equipo para impulsar unas dinámicas y otro equipo para hacer el crecimiento y hacerlo sensible a toda la organización. Otro de los ejercicios que cometimos, otro de los pecados que cometimos fue la soberbia. Al poco tiempo de comenzar, y no hablaba tanta gente en el mundo de eso, es decir, empezamos a descubrir, y era un paper del 2006, ¿no?, que había diferentes tipologías, es decir, esto es algunas, ¿no?, han salido muchas otras. Es decir, existen diferentes tipologías de jugadores en el mundo. Es decir, Butler en el 2006 categorizó a todos y cada uno de nosotros en 4 categorías de jugadores. Lo que llaman los achievers, los killers, socializers, explorers. Para que os hagáis una idea, en vuestra esquina superior izquierda tenéis los achievers. Son aquellas personas que encuentran en el juego la motivación de conseguir un resultado, ¿vale? Los killers son los mismos, pero no disfrutan consiguiendo el resultado, sino humillando al segundo, ¿vale? Socializers son aquellos que no solo disfrutan con el juego, que no disfrutan con el juego siempre y cuando encuentren un motivo de conexión con otras personas. Chicas, aquí estáis vosotras, en vuestra gran mayoría. Y es cierto, este es el error, es decir, los competitivos, es decir, encajan mucho con perfiles masculinos. Y no necesariamente hombres igual a achiever o killer. Es decir, porque yo creo que, por ejemplo, si aplicas gamification, por ejemplo, de forma interna a una red de ventas, tienes que considerar en su gran mayoría achievers. Y es lo que son gente muy orientada a resultados. Y por último, los explorers. Yo personalmente me categorizo aquí. A mí me encanta encontrar tesoros. Hay otras categorías de jugadores. Nosotros, en el momento en el que empezamos a descubrir las tipologías de jugadores, empezamos a decir, venga, vamos a coger los segmentos comportamentales o segmentos demográficos y vamos a intentar asociarlos a categorías de jugadores, y en función de eso vamos cambiando los retos, y ahora cambia las métricas, intenta mantener... Se convierte en algo imposible. Llega un momento donde tienes que soltar y dejarte asesorar. En el momento en el que hemos cambiado de este enfoque de loyalty para enseñar a utilizar la web de banco a un enfoque de captación, empezamos a ver un descenso en todas y cada una de las actividades, en todas y cada una de las métricas de actividad del juego. Se lo achacamos al fútbol. Acaba la temporada de fútbol, hemos futbolizado esto, la gente se desconecta. Era otro error, da igual, lo único que digo es...
hace falta esa curiosidad y hace falta ese profesional de marketing versátil con el único objeto de seguir buscando. ¿Sabéis lo bueno que tiene lo digital? Es que siempre se puede aprender algo nuevo, porque la métrica al final lo único que desmonta, es decir, son todas las hipótesis previas. Es decir, y vas destruyendo hipótesis previa sobre hipótesis previa. En nuestro caso, pensamos que lo que nos hizo evolucionar un día iba a ser una fuente continua de aprendizajes. Nosotros cuando lanzamos Game a los 3 meses se nos agotaron los retos. Esto es como morir de éxito. Los usuarios se fundieron todos los retos. Se nos ocurrió la idea de crear un reto encuesta y empezar a co-crear con los usuarios para que nos dieran ideas de cómo evolucionar el juego. Esto es como cuando los niños están jugando y se inventan nuevas reglas en el escondite. Pues ahora no vale con tocar 2 veces, sino tocar 2 veces, media vuelta y para acá. Bien, pues exactamente lo mismo. Y el usuario nos decía cómo evolucionar el juego. Esto no siempre vale. Es decir, no vale una técnica, porque llega un momento donde el usuario ya no tiene más ganas de colaborar contigo. Piensa tú. Y luego se nos ha indigestado tanta segmentación. Yo creo que, en ese sentido, como gran aprendizaje, yo creo que siempre hay un camino más sencillo para hacer todo, absolutamente todo en la vida más fácil. Y si el universo hace algo tan complejo como hacer nacer un bebé o un árbol, de verdad, de la forma más sencilla, yo creo que ha sido algo muy arrogante por nuestra parte haberlo hecho tan complejo. Pero bueno, nos queda mucho aprendizaje, la verdad, y nos queda mucho por ofrecer. Y como nadie escribe, yo me molestaba en escribir con mi letra. Muchas gracias.